Tiempos decisivos y de mucho cambio están empezando a resoplar en el estado de Jalisco. Por fin vamos a ver la luz al final de este túnel que se llama Movimiento Ciudadano. Ya está arrancando el proceso de la Cuarta Transformación para elegir a su coordinador estatal de defensa de este movimiento. Y por eso es que hoy, mi querida familia, estamos de manteles largos. Hoy nos encontramos en las instalaciones del PT y estamos muy bien acompañados porque está con nosotros José Luis Sánchez, el comisionado nacional del PT en Jalisco y aspirante a enderezar el rumbo de nuestro estado. Comisionado, ¿cómo está? Me da mucho gusto estar en tu espacio, Carito, saludar a tu auditorio y además pues con toda la disposición de responder las interrogantes que te parezcan interesantes, porque de lo que se trata es de que el auditorio sepa el proyecto político que defendemos. ¿Cómo va a ser el proceso dentro de la Cuarta Transformación en Jalisco para decir este es el gallo, el vencedor, el machuchón de machuchones? Bueno, lo que está planteado a través de una convocatoria que se emitió apenas hace unos días, tal vez 3, 4 días, es que primero habrá una etapa de registro que culminó, por cierto, ayer a medianoche, en la que se inscribirán todos los aspirantes a coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación del estado de Jalisco, y así como en Jalisco, en los 9 estados donde habrá elección para gobernador. En el caso de Jalisco, algunas cifras preliminares que se han vertido son en el sentido, o hablan de que se han registrado 42 aspirantes, 26 mujeres y 16 hombres. Independientemente del número, estos aspirantes que se han registrado tienen que someterse al filtro del Comité Nacional de Morena, el cual revisa que se cumplan con todos los requisitos, y luego el Comité o Consejo Estatal de Morena en el estado correspondiente, en este caso en Jalisco, va a seleccionar a 4 nombres, 4 perfiles que se reportarán a la Dirección Nacional. Y la Dirección Nacional, por su parte, en uso de una de sus facultades que se contempla en la misma convocatoria, puede agregar 2 perfiles más. Entonces, una vez teniendo ya esta selección o preselección, se pasa a la realización de una encuesta que corre a cargo de Morena. Y se supone que el mejor posicionado debe de ser el abanderado o la abanderada de este movimiento llamado Cuarta Transformación. Y a partir de ahí, pues ya se preparan las condiciones para participar en la contienda electoral venidera del 2024. Hay varios nombres que están resonando muchísimo en los medios de comunicación. La verdad es que muchos de ellos a mí no me convencen, no me llenan, pero el nombre de José Luis Sánchez sí, y no lo digo nada más porque esté aquí con usted o porque seamos buenos amigos, sino porque yo veo en usted cosas que en otros perfiles no se ven. De sus palabras, ¿qué tiene José Luis que ellos no tienen? ¿Qué es ese plus, ese más que tiene José Luis Sánchez en esta lucha en Jalisco para enderezar el rumbo de Jalisco y pues, ese plus que tiene José Luis? Yo creo que es importante tener ideales, valores, convicciones, principios, los cuales poseo, pero sobre todo una trayectoria congruente, consecuente, vertical, honesta, probada, comprobada, comprometida, consecuente. En mi caso he sido yo desde siempre hombre de izquierda. Nací de las entrañas del pueblo, mi madre, mi padre, una familia de clase trabajadora, él obrero ferrocarrilero, ella ama de casa, que con muchos esfuerzos y preocupados por el futuro de sus hijos, se abocaron a trabajar denodadamente para abrir la posibilidad de que pudiéramos llegar hasta la universidad. Y gracias a esa entrega y a esos desvelos y sacrificios de mis padres, pudimos nosotros, los 8 hermanos, uno ya falleció desgraciadamente, terminar carreras universitarias, algunos alcanzar hasta grado de doctor, maestrías,
En mi caso, soy licenciado en Derecho, en Administración de Empresas, técnico en Contabilidad, y desde muy joven, siendo estudiante secundariano, yo decidí abrazar esta causa noble, justa, elevada, en favor de los intereses del pueblo y de la patria, y caminar por el sendero de la izquierda. Fui militante del Partido Socialista Unificado de México, dirigente y además diputado federal, muy joven, casi el más joven del Congreso, de la 53 legislatura de aquel entonces. Luego fui diputado local y enseguida diputado local también, en este caso ya por Jalisco. Participé en la fundación de más de 60, 70 colonias populares, con lo que se beneficiaron más de 20,000 desposeídos que no tenían ni un pedazo de patria, que no tenían un techo. Estuve presente en las luchas por la democratización de México y el cambio político y social. Acompañé a Andrés Manuel desde sus inicios, incluso cuando era jefe de gobierno del Distrito Federal y sufrió aquella embestida tendiente a lograr su desafuero, que pretendía inhabilitarlo políticamente y que por fortuna se superó con el apoyo popular, y estuve presente a su lado y el Partido del Trabajo también, respaldándolo en la primera intentona por llegar a la presidencia, 2006, luego en el 2012 y finalmente en el 2018, después de una larga travesía de casi 20 años, pues conseguimos la victoria y que él fuera presidente de la República, y vamos a estar con él hasta el último día de su mandato. Y yo en todo este transitar, en todo este peregrinar, estuve siempre del lado del pueblo y con la izquierda. Eso creo que no lo pueden decir todos los que aspiran a ser abanderados de la Cuarta Transformación en Jalisco. Creo que el verdadero perfil de izquierda, auténtico, congruente, que hay en escena en este momento, se llama José Luis Sánchez González. Y no porque yo invente una historia, creo que eso es del dominio público, y quien haya seguido la trayectoria y sepa de la historia de quienes hoy levantan la mano, saben perfectamente que yo he sido un hombre leal a un proyecto de cambio, de transformación, que he estado del lado del presidente y que además he luchado por una patria libre, democrática, soberana, diamantina y generosa, y por ello mismo hoy me propongo estar al frente de esta lucha para lograr un cambio de gobierno en Jalisco que se refleje en mejores condiciones de vida para los jaliscienses. Hay algo muy interesante, pues yo que estoy como más siguiendo su trayectoria más de cerca, que veo sus redes sociales, me doy cuenta que si hay alguien que conoce Jalisco, si hay alguien que está recorriendo las calles de Jalisco, que está abrazando a la gente, que está escuchando a la gente, pues es precisamente usted. Ahora ya que se registró, ¿qué es lo que sigue? ¿Va a haber recorridos que ya ha hecho desde antes? ¿Cómo se va a estar manejando José Luis con las y los jaliscienses? Bueno, primero decirte que conozco pues la geografía estatal, ¿no?, de nuestra entidad, que por cierto es la tercera entidad con mayor importancia político y electoral y económica en este país. Sí. Es decir, tenemos el tercer padrón más numeroso de la República. Pero también conozco sus símbolos más, digamos, reconocidos hasta mundialmente. Conozco su tequila, lo he probado, lo he disfrutado, sus tortas ahogadas también. He escuchado la música de su mariachi, ¿no? He estado también disfrutando de los espectáculos de charrería, pero también conozco su historia, ¿no? Desde el padre fundador de este estado, que es Presidiano Sánchez, que por cierto era originario de Aguacatlán, Nayarit, fue el primer gobernador de Jalisco, Presidiano Sánchez, y además impulsor de las leyes de reforma, así en su etapa inicial, embrionaria. Ahondado en la historia de este estado, también de este fray que se conoce como el de la calavera, el fundador del hospital civil,
que además fue uno de los primeros que iniciaron proyectos de construcción de vivienda para los más humildes, Fray Antonio Alcalde, ¿verdad? Pero no solo él, también de Valentín Gómez Farías, que fue precursor de la reforma y uno de los que más influyeron para que luego Benito Juárez la proclamara en su tiempo. Estamos hablando de liberales muy preclaros, muy avanzados, que estuvieron siempre al frente de las mejores causas de la República. Entonces creo que es primordial que alguien que pretenda conducir la vida económica, política y social de Jalisco conozca, se empape de la historia, ¿no? de la entidad, de sus raíces, ¿no? Conozca su idiosincrasia, porque Jalisco, son muchos Jaliscos. Te vas a la región de los Altos y es una zona con características muy especiales. Te vas al norte, aquí mismo en la zona metropolitana. Entonces es importante conocer estas peculiaridades y características de los jaliscienses. Pero lo más importante es conocer el sentimiento y los sueños de los jaliscienses. Es decir, sus aspiraciones más sentidas. Y en cuanto a la pregunta que me formulas, pues yo te diré que estamos planificando el recorrido, vamos a estar en los puntos más importantes del estado sin menospreciar a ninguno, es decir, los que nos permitan transmitir con mayor amplitud el mensaje que tenemos. Vamos a programar un gran acto de masas acá en la zona metropolitana de Guadalajara y sobre todo vamos a difundir más lo que puede ser mi historia, mi biografía, mi trayectoria y mi propuesta. ¿Qué pienso en relación con los problemas de los jaliscienses en cuanto a la inseguridad, la crisis de derechos humanos que vivimos, el problema de la vivienda, el problema del transporte, el problema de la educación, porque no puede ser que en Jalisco el 60% de los jóvenes sean rechazados en la universidad? Tenemos que abrir el abanico y posibilitar que todos los jóvenes que quieran estudiar lo puedan hacer. Usted ya nos estuvo platicando, se conoce perfectamente bien la historia de Jalisco, sabe cuáles son las problemáticas, lo que tanto le está doliendo a nuestro estado, que son un montón, como las que ya estaba mencionando, y parte de eso es lo que está moviendo a José Luis en esta lucha. ¿Cómo es el estado de Jalisco de sus sueños? Un estado en principio que goce de paz social, porque es triste, es doloroso, es dramático, es trágico que en Jalisco todos los días haya casos de desaparición forzada. Ya tenemos 18,000, pero la cuenta no termina, es incesante. Todos los días se suman nuevos casos de desaparición forzada. Hay una gran inseguridad. La gente no tiene confianza en que al salir a la calle y sobre todo a altas horas de la noche o en sitios recónditos pueda haber condiciones de seguridad, y desgraciadamente el clamor que los familiares de desaparecidos levantan muchas veces hasta el cielo no es oído por las autoridades, que hacen mutis o se hacen de la vista gorda frente a esta masacre que sufren los jaliscienses. Yo contaba que estuve en la hermana República de Chile hace una semana, 10 días, y allá donde se sufrió una dictadura encabezada por Augusto Pinochet, que fue un sanguinario y represor, ciertamente hubo muchas muertes, pero se habla a lo sumo de 3, 5, 10,000 muertes, y hasta la fecha, 50 años de distancia de esa amarga experiencia, todavía se lamentan y están en la búsqueda de 1,000 y tantos desaparecidos. Y cuando yo les conté que acá teníamos 18,000, pues se espantaron, ¿no? Porque lo nuestro es algo verdaderamente terrorífico. Sí. Entonces, si no defendemos la vida, los demás derechos pasan a segundo término, ¿no? Si no tienes vida, ¿cómo disfrutas lo demás? Entonces, un primer planteamiento y el estado que yo quiero es un estado que goce de paz social, en donde las palomas blancas de la paz surquen los cielos de la entidad, pero que haya justicia también, que haya bienestar, que haya progreso y que haya oportunidades de desarrollo para todos. Y sobre todo una sociedad
en donde los niños, que son el futuro de la patria, y los ancianos sean los privilegiados. Los ancianos porque ya dejaron lo mejor de sí en favor de la sociedad a lo largo del tiempo y ahora necesitan protección y amparo. Y los niños porque hay que cuidarlos como los niños, la niña de nuestros ojos, para que sean hombres de bien en el futuro. Sí, totalmente de acuerdo. Parte de la lucha que tiene usted, pues es en el tema inmobiliario, de esta desproporción, de esta terrible desigualdad que hay en cuanto a las viviendas en el estado de Jalisco. Y bueno, el PT está buscando apoyar a los sin techo. Si usted llegara a encabezar el Ejecutivo Estatal, ¿cómo se aplicaría este programa o cómo se brindaría el apoyo para las personas que desgraciadamente no pueden acceder a una vivienda, o si tienen el acceso a ella es en lugares extremadamente lejanos a sus trabajos, a sus escuelas? Pues este tema, el de la vivienda, que más que un tema es un derecho, y un derecho constitucional, pero que lo han convertido en una mercancía, porque a la vivienda pueden acceder solo los que tengan con qué comprar, y los que están desposeídos o con salarios miserables, pues simplemente están fuera de la posibilidad de acceder al mercado. Y desgraciadamente el Estado no ha implementado políticas públicas que contemplen esta necesidad, que planteen fórmulas de solución para este problema tan grave, porque ya es del dominio público que las rentas se han vuelto prácticamente prohibitivas para mucha gente, de tal suerte que las familias que ya no pueden cubrir rentas caras, que son las que prevalecen en la mayor parte de la zona metropolitana de Guadalajara, lo que hacen es ir a buscar cobijo, abrigo u oportunidad en la periferia, ¿no? En la periferia, y alejados pues de las zonas donde tradicionalmente crecieron, se desarrollaron o hasta están sus trabajos, obligados por la imposibilidad de pagar esas rentas tan onerosas. Y el INJALVI, que es el instituto con que cuenta el gobierno del Estado, Instituto Jalisciense de la Vivienda, pues no tiene un solo programa para atender esta necesidad o para hacer realidad este derecho. Ni siquiera programa de tierra con servicios, de lote con servicios, mucho menos programas de vivienda popular o vivienda social. De hecho, es un elefante blanco ese INJALVI que está aquí por López Cotilla, tiene una burocracia ahí también muy onerosa, pero en la práctica le sirven de nada a la gente porque el gobierno no ha planteado en el presupuesto partidas que estén destinadas a la adquisición de suelo o a la construcción de vivienda. ¿Qué haríamos nosotros? Destinar una partida económica muy significativa, muy importante, para comprar suelo y a ese suelo meterle agua, luz y drenaje y ofrecerle a la gente lote con servicios a precios accesibles, con todas las facilidades del mundo. Y haríamos lo mismo en el caso de la vivienda, es decir, comprar predios como hoy ocurre, donde se levantan las construcciones estas multiniveles, las torres, los rascacielos, que ahora serían para construir vivienda o departamentos populares, pues, ¿no? Que se le ofrecerían a la gente, a los que viven de la economía informal, que no tienen créditos ni del Infonavit ni del Fobiste. Es decir, habría una política de protección de los sectores más vulnerables de la población. Nos preocuparíamos y el tema de la vivienda sería una prioridad para un gobierno de carácter democrático, popular y progresista como el que pretendemos encabezar en el caso de que se den las circunstancias y los tiempos lleguen. El lunes, después de que hizo su registro, que estaba dirigiendo unas palabras para los que estábamos aquí presentes, hizo el comentario de que el PT también necesita echarle un ojo en el área verde de Jalisco, en materia de ecología. Y yo recordé que hace un par de años tuve la oportunidad de estar platicando con Norma López, que en ese entonces era candidata por Morena para
la presidencia municipal de San Miguel el Alto, y ella nos estaba platicando en un recorrido que hicimos por ese municipio, que es muy común en San Miguel, pero también en otros municipios del estado, que se dé una tala desmedida de árboles o de otro tipo de plantíos para estar sembrando el agave azul, que es con el que se hace el tequila, famosísimo en Jalisco, muy rico, pero pues está propiciando este fenómeno, que se esté descuidando suelos, que estemos perdiendo árboles por estar plantando el agave azul, que además por esta sobreexplotación misma se está ocasionando que sea ya una especie en peligro de extinción. En ese sentido, ¿hay alguna manera en la que se pueda regular o que se pueda pues atender este tema? Bueno, nosotros estaríamos por la reforestación, no por la deforestación, ¿no? Que es lo que está ocurriendo ahora. Y muchas veces esta deforestación obedece a intereses económicos. Y obviamente pues se trata a veces de talar árboles para tener superficies que sean destinadas a la siembra, como en este caso al que tú te refieres de maguey. Nosotros estaríamos a favor de que la siembra de maguey continuara en las áreas que tengan, digamos, esa vocación, que sean apropiadas para tal efecto, pero que no se deforestara con la finalidad de acrecentar la superficie de siembra para tal, digamos, cultivo, ¿no? Entonces, para nosotros el medio ambiente, el ecosistema va a ser el epicentro de todas nuestras actividades, porque estamos claros del problema de la contaminación, estamos claros del calentamiento global y estamos claros de el escalamiento que ha habido en lo que se refiere a la temperatura, hasta el grado de que el secretario de la ONU declaró que ya la etapa del calentamiento global quedó atrás y ahora estamos en la fase de la ebullición. Y eso nos habla pues de catástrofes, se nos habla de muchas situaciones caóticas, ¿no?, que no veíamos en el pasado y que cada día son más comunes, desde inundaciones, tsunamis, huracanes, terremotos, todo lo que los fenómenos que estamos lamentando, que han aparecido con mayor crudeza en los últimos tiempos. Entonces la bandera verde, la bandera de defensa de la madre tierra, la bandera de defensa del ecosistema y la creación de una conciencia ecológica, ya no tenemos por qué dejárselo al Partido Verde solamente o a grupos ambientalistas. Esa debe ser una bandera del conjunto de la sociedad y de todas las fuerzas políticas, porque si no tenemos un planeta equilibrado y cuidado, lo que vamos a sufrir todos es el riesgo incluso de extinción de la misma especie humana. Entonces, para nosotros, el defender la naturaleza, a la Pachamama, como dicen los indígenas, va a ser una prioridad. ¿Qué opina de todo el tema que se está dando del Parque San Rafael? Pues que está claro que hay intereses inmobiliarios, están entrometiéndose y cercenando una parte de un pulmón verde que tiene la metrópoli, ¿no? Y por supuesto que estamos en contra de que esto suceda, pero me queda muy claro que este gobierno, el de Enrique Alfaro, el de Frangé, el de Pablo Lemus, pues traen una asociación muy descarada con el capital inmobiliario, y para ello están dispuestos a entregar pulmones verdes de la ciudad en aras del lucro y de la ganancia. Sí, pues otro ejemplo sería también el Parque Iconia, el Bosque de la Primavera, áreas y pulmones importantes para la zona metropolitana de Guadalajara, que parece que simplemente no les importa. También el Bosque Centinela. Sí, prácticamente ya hay toda una epidemia en ese sentido, de buscar cualquier área y con cualquier pretexto legal intentar, digamos, achicar las áreas para tener espacios donde desarrollen sus proyectos inmobiliarios, y olvidándose por completo de sus obligaciones ambientales y legales y morales, ¿no? Porque desgraciadamente el neoliberalismo lo que ha hecho es envenenar el agua
envenenar la tierra y envenenar el aire y de paso hasta el alma de la gente con el egoísmo que le siembran y el afán de lucro y la codicia, ¿no? Esos son los resultados del neoliberalismo. Como que están ciegos los del Movimiento Ciudadano, porque a pesar de todo el daño que le han estado haciendo estos últimos años a Jalisco, siguen aferrados a que a fuerzas tienen que ser ellos, a fuerzas quieren estar ellos. ¿Qué opina de las manos que se están levantando en Movimiento Ciudadano para quedarse en casa Jalisco otros 6 años? Bueno, son varios nombres, los conocemos casi todos y a todos. No quisiera mencionarlos, pero hablando de la gubernatura, pues ya todo el mundo sabe que Pablo Lemus quiere y que Alfaro quiere que el candidato sea Clemente Castañeda, que por cierto es mi amigo, pero con el que no coincido en el proyecto en el que está involucrado y comprometido, y menos coincido todavía con Pablo Lemus, que se ha caracterizado por hacer gobiernos mercantilistas, corruptos, autoritarios y represivos. Nosotros lo sufrimos incluso cuando nos establecimos con un módulo en la plaza para realizar una campaña de afiliación, pues rápidamente mandó ahí a sus policías a arremeter contra nosotros, vulnerando libertades y derechos políticos, y eso lo hace ahora como alcalde. Imaginemos lo que va a hacer como gobernador del estado. Pero yo creo que tienen todo para hacerlo, pero lo que no tienen es vergüenza, porque los resultados que han generado con sus administraciones pues están a la vista, y el descontento de la ciudadanía ha venido en ascenso, de tal suerte que casi todas las encuestas colocan ahora a Morena o a la izquierda o a la alianza Juntos Hacemos Historia con la posibilidad real de ganar. Y esa posibilidad real de ganar surge a partir del desencanto que la gente sufrió con la forma de gobernar de Movimiento Ciudadano y sus políticas endeudadoras, privatizadoras, recaudadoras. Entonces lo que yo creo es que ya deben de decirle adiós al gobierno, ¿no? Deben de prepararse para abandonar el gobierno. Lo hicieron muy mal, el pueblo les dio una oportunidad, pero la verdad es que han fracasado, han terminado traicionando las esperanzas que despertaron en su tiempo, y yo digo que es la hora de un nuevo gobierno en Jalisco, encabezado por las fuerzas progresistas del estado. En el tema de la deuda, que creo que es muy común este mal sabor de boca en nosotros como pueblo de Jalisco, que vemos que hay deuda, y realmente no vemos un cambio real en nuestro estado, en nuestras calles, algo por lo que uno diga, bueno, pues ya nos endeudamos, pero pues qué chingón se está viendo Jalisco, qué bonito, cómo está creciendo, vean nomás cuánto programa social, cuánto apoyo a los más desprotegidos. ¿Qué se puede hacer o qué haría José Luis? Bueno, primero no endeudar. Nuestra política va a ser de no endeudamiento en el caso de que tuviéramos la posibilidad de acceder al gobierno, porque cuando hay contratación de deuda, pues los saldos que se incrementan son los de las cuentas bancarias de los políticos, o los bolsillos que se llenan son los de los gobernantes y sus allegados. Es decir, la mayor parte de los montos de deuda que se contratan terminan yendo a parar a manos de particulares. Ya no se destinan efectivamente a impulsar el progreso y el bienestar de la gente. Porque si así fuera, pues la gente con gusto aplaudiría algún endeudamiento que fuera necesario, si le costara, si fuera todo transparente, limpio, honesto, y efectivamente el dinero, los créditos se destinaran para los fines anunciados, ¿no? Pero hemos sabido, hemos visto, hemos comprobado cómo de ese dinero lo que realmente se invierte es un porcentaje mínimo y la mayor parte se desvía o extravía, ¿no? Y termina enriqueciendo a los contratantes de los créditos, es decir, a los gobernantes, que por cierto terminan su mandato y se olvidan de la deuda. A quien le dejan esa carga es al pueblo, es a la sociedad, ¿no?
que termina siendo sacrificada porque se tiene luego que pagar esos créditos multiplicados por 2, por 3 o por 4 debido a los intereses caros. Estaba cambiando un poquito de tema, leyendo notas y estaba viendo, y a mí me gustaría su opinión. Creo que tenemos en Jalisco un enemigo en común que se llama Enrique Alfaro, y me estaba llamando muchísimo la atención que, bueno, este personaje, Xóchitl Gálvez, ya le estaba cerrando el ojo, ya le está coqueteando para tenerlo a él en la coordinación de su campaña. ¿Qué opina de que pues todo el estado está en descontento con Enrique Alfaro y a pesar de eso hay este cinismo de quererlo todavía endiosar y alabar y ensalzar? Bueno, pues hay una tendencia natural a la alianza entre corruptos, ¿no? O entre partidarios del conservadurismo y del retroceso, ¿no? Decía un liberal que fue de los más brillantes que acompañaron a Benito Juárez, Justo Sierra, decía que esas fuerzas conservadoras eran los cangrejos, así les llamaban entonces, porque iban para atrás siempre, ¿no? O sea, no les interesaba el impulsar el avance, el desarrollo, sino conservarlo, el status quo, el orden de cosas vigente, porque con ese status quo tenían privilegios y ganancias, y en el caso de Xóchitl, pues ya supimos cómo se beneficiaba de negocios o contratos al amparo del poder público, y en el caso de Alfaro, pues ya estamos enterados de cómo gobernó buscando privilegiar el lucro y la ganancia y la realización de negocios que le permitieran a él salir beneficiado o a los suyos. Entonces el que se entiendan, el que se identifiquen, el que terminen de la mano, pues es totalmente explicable, y yo diría que hasta normal, son iguales, pues son los mismos, ¿no? Están cortados por la misma tijera. Están cortados con la misma tijera, sí. Le voy a mencionar algunos nombres y usted me va a decir lo primero que se le venga a la mente. Alfaro. Alfaro, demagogia. Carlos Lomelí. Carlos Lomelí, pues persistencia. Claudia Delgadillo. Claudia Delgadillo, ¿qué palabra sería la adecuada para Claudia Delgadillo? Popular. Juan José Frangé. Empresario conservador. Gerardo Fernández Noroña. Político rebelde e insumiso. López Obrador. Hombre patriota y revolucionario. Bueno, vamos pidiéndole, yo quisiera, antes de concluir esta charla, uno de los temas que más dolor le causa a Jalisco, y lo que ya había mencionado ustedes, precisamente el tema de las y los desaparecidos. ¿Qué mensaje le daría a estas familias que están pues adormecidas por el dolor, que están lastimadas por este dolor? No es algo fácil de tragar, no es algo fácil de describir la sensación de que de repente alguien te esté haciendo falta en tu familia, algún amigo, algún conocido, pero ¿cuál es este mensaje? ¿Cuál es el compromiso que tiene usted para pues esta parte de la sociedad en Jalisco que lamentablemente en lugar de ir en descenso va en aumento? Bueno, primero yo diría que necesitamos que se entienda que ese dolor y esta tragedia solo se va a terminar cuando haya un gobierno que no tenga vínculos con la delincuencia, con el crimen organizado. Cuando además ese gobierno no esté dominado por el miedo, porque hay gobernantes que no actúan porque están amenazados o tienen el temor de ser víctimas también. Y hay gobernantes que están asociados con la delincuencia, con el crimen organizado. Es decir, hay una complicidad entre política y delincuencia. Entonces se ocupa romper con esa alianza. Y para ello se necesita que accedan al gobierno hombres o mujeres honestos, que quieran realmente a la gente,
y que estén dispuestos a jugárselas para diseñar políticas públicas distintas y que se decidan hacer depuraciones o limpias en las fuerzas de seguridad pública y también en el aparato de procuración e impartición de justicia, porque todo está estrechamente vinculado. Hay policías que son cómplices del crimen organizado y hay jueces y hay ministerios públicos que también lo son, ¿no? Y a veces el policía, algún policía que sea honesto y presente resultados, luego se ve contradicho por la decisión de un juez que declara inocente a aquel que se acusó y se consideró culpable. Entonces se tiene que realizar un cambio profundo en el aparato de procuración de justicia, una depuración en las fuerzas de seguridad pública y además aplicar políticas de carácter social y económico que lleven justicia a los sectores más desposeídos, darle mayores oportunidades a los jóvenes para que puedan desarrollarse plenamente. ¿Usted tendría el valor de comprometerse a cortar de tajo esas malas relaciones y buscar esta limpia que necesita Jalisco en materia de inseguridad? Bueno, un hombre que aspire realmente a hacer cambios y transformaciones, y de eso hemos estado hablando nosotros, tiene que tener esa determinación. Y no solo con relación a la delincuencia o el crimen organizado, también con relación a redes de corrupción que hay en el seno del gobierno, ¿verdad? Ir con una mentalidad realmente de cambio y enfrentar los problemas con toda su crudeza, obviamente con la determinación de actuar y ser diferente a como lo fueron los otros, ¿no? En mi caso particular, pues yo desde muy joven decidí abrazar esta causa y no ha sido una vez, ni dos, ni tres, en la que yo haya expuesto mi vida o puesto en riesgo mi vida. Han sido muchas, y por fortuna, gracias a la divinidad, he salido adelante y aquí estoy. Y si se me da la oportunidad de gobernar, evidentemente yo lo quiero hacer con el propósito de desterrar los flagelos, los males, los vicios y enfrentar los problemas que sufre la sociedad. Si no, no tiene caso llegar ahí. ¿Para qué? Para ser objeto decorativo, para ser un lacayo de las fuerzas oscuras, para ser un servil de la oligarquía. Pues no tiene sentido llegar, porque que hagan esa función otros. Yo no estoy preparado para eso. ¿Algún mensaje, algunas palabras para ya cerrar esta conversación? Pues invitar a los jaliscienses a que valoren los perfiles que están, digamos, en juego en este momento y se inclinen por quien consideren que garantiza con mayor seguridad no solo el cambio, sino la profundización de este cambio, porque ya el cambio lo iniciamos y hay toda una dinámica en esa dirección, pero hoy necesitamos que ese cambio y esa transformación se profundice, y el profundizarse significa que se tomen otras medidas que permitan redistribuir más la riqueza y llevar más justicia a los sectores que hoy están todavía desvalidos. Es decir, que haya un gobierno que de verdad afronte y enfrente los problemas, las demandas y recoja las aspiraciones, los anhelos y los sueños de la ciudadanía, y que juntos, pueblo y gobierno, nos orientemos en una dirección que garantice ir avanzando hacia la construcción de una sociedad más humana, más solidaria. Entonces, yo lo que pediría a los ciudadanos, a los jaliscienses y particularmente a los simpatizantes de la Cuarta Transformación es que valoren las historias, las trayectorias y las propuestas de quienes aspiran a dirigir los destinos de los jaliscienses. Todo eso que acaba de decir yo lo resumiría en una pequeña frase: si Jalisco quiere ser feliz, tiene que estar con José Luis. Exactamente, esa frasecita es mágica y es sabia. Si quieres ser feliz, apoya a José Luis. Exactamente. Juntos vamos a hacer historia.
Pues muchísimas gracias por este espacio, por este tiempo en su, yo sé, muy apretada agenda, pero muchísimas gracias por recibirnos, por abrirnos las puertas, y pues aquí sabe que aquí tiene su espacio, el día que quiera, el día que guste, vamos a darle continuidad y seguimiento al proyecto de usted, porque efectivamente yo creo que el indicado para levantar a Jalisco del hoyo donde está es usted. Pues yo agradecerte no solo la oportunidad, sino también tu generosidad y tu calidez. Muchas gracias, gracias por esta oportunidad. Muchas gracias.